Bendito sea el Señor Jesús, gloria a nuestro Dios. Vamos a poner atención al título que les voy a estar dando. De esto se va a tratar la predicación. Yo así le he puesto por título a esta enseñanza, a esta predicación. Pongan atención. Si miras, no te conviene hacerte el ciego. Así. Si miras, no te conviene hacerte el ciego. Y para que no digan las hermanas que las hemos hecho a un lado, también es para ustedes. Si miras, no te conviene hacerte la ciega, ¿verdad? Así la predicación es para hombres y mujeres, ¿no? Amén. Dios los bendiga, Dios a cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios. Recordemos que separados de nuestro Dios, pues nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos porque nos da la fuerza. Amén, hermanos. Y felices y dichosos los que de verdad tengamos hambre y sed de justicia de nuestro Dios, porque vamos a ser saciados. Amén. Bueno, mantente recordando el título de la enseñanza para hoy. Si miras, no te conviene hacerte el ciego o la ciega. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo número 6. Bendito sea el Señor Jesús. Ya la vamos, Padre bendito. Digan a mí cuando tengan Lucas capítulo 6. Ok, dice así la Biblia en Lucas capítulo número 6, verso 41 y verso 42. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué miras la paja? Digan conmigo, paja. No los oí. Paja. Okay. Otra vez voy a leer el pasaje bíblico. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Digan conmigo, hermano. Y no echas de ver, digan conmigo, ver, la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano? Pero para que las hermanas se sientan como descartadas del mensaje, también se puede leer así de esta manera, hermano. ¿Verdad? O cómo dirás a tu hermana, hermana. O cómo dirás a tu hermano, hermano. Déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Digan conmigo paja otra vez? En la traducción lenguaje actual, este pasaje bíblico lo dice así. Pongan atención, pongan cuidado, ¿cómo lo dice acá? Para entender un poquito lo que leímos ahorita en Reina Valera 1960. Dice así. ¿Por qué te fijas en lo malo? Esa paja es lo malo. Es lo malo que estaba mirando un hermano, y vamos a decirlo así, o una hermana, en otro hermano o en otra hermana. Miró, fíjate, lo malo. Una hermana o un hermano miró lo malo de una hermana o de un hermano. Miró lo malo. Y dice entonces así, Lucas 6:41, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si le dijeres, o como si te fijares que en el ojo de alguien hay una basurita. Esa voz es de entenderlo como algo de malo, algo malo. Y no te dieres cuenta de que en el tuyo hay una rama. Esa rama es un pecado más grande, ¿no? ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacar la basurita que está o que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro o de la otra. Bendito sea el Señor Jesús. El hermano
miraba y se daba cuenta de que alguien estaba haciendo algo malo. El asunto es de que él sabía de que alguien estaba haciendo algo malo, pero él nunca se fijaba en sí mismo de que estaba peor. Qué tremendo cuando conocemos lo malo y se lo cantamos a otros y nunca nos cantamos a nosotros mismos, ¿no, hermano? Bendito sea el Señor Jesús. Dice 2 de Samuel capítulo 12, vamos a 2 de Samuel capítulo 12. Ya la vamos, bendito Dios. 2 de Samuel capítulo número 12. Gloria al Señor Jesús. Dice así la Biblia del 1 en adelante. 2 de Samuel 12 del 1 en adelante. Jehová, este es Dios, envió a Natán a David. Y viniendo él, Natán es un profeta, es un predicador, le dijo: había 2 hombres en una ciudad. Está contando Natán el profeta a David. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, vean el 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Hermanos, se puso David de todos colores. Se dio una enojada terrible, hermanos. Bendito sea el Señor. Entendió que lo que hizo el rico, que tenía muchas vacas y muchas ovejas, fue un acto sin misericordia. David lo entendió y se enojó David en gran manera, y dijo al profeta, al predicador: fíjate, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Este hombre que hizo tal cosa no se merece otra cosa que la muerte, Bendito sea el Señor Jesús. Bien enojado David. Ya la vamos, bendito Dios. ¿Sabes? Dios envió a Natán a David para que le hiciera esta parábola, para hablarle a David, pero David pensó que Dios no le estaba hablando a él, que le estaba hablando a alguien más. ¿Cuántos de los que venimos aquí a la iglesia pensamos que lo que Dios nos dice es para alguien más y nunca para nosotros? Y cuando nos damos cuenta, algo que nosotros ya hicimos y lo hizo alguien más, actuamos un tipo como David, bien enojados, y decimos: merece la muerte, merece que lo mate. Bendito sea el Señor Jesús. Pero nunca consideramos que nosotros hemos hecho mal, y nunca decimos: merezco la muerte. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, dice David bien enojado, diciendo que este hombre que hizo tal acción merece la muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Fíjate lo que sigue: ¿por qué hizo tal cosa y no tuvo misericordia? Terrible, ¿no, hermanos? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre.
Yo me imagino a Natán, ¿verdad? Cuando está viendo a David y Natán ahí. No, nomás que enojado estás y no estás entendiendo que Dios te está hablando a ti. Pero eres tremendo para enojarte con de los que hacen los demás, pero ¿qué de ti? Tremendo para estarte fijando en lo que hacen los demás y ¿qué de ti? Bendito sea el Señor Jesús. Si tú sabes de que eso es malo, si tú sabes porque puedes ver, no te hagas el ciego a ti mismo. O la ciega para que la mujer no se incomode. ¿Sí o no? ¿Cómo se titula la enseñanza? Si ves que algo está mal en alguien más y tú has hecho lo mismo, no te hagas la ciega o no te hagas el ciego a ti mismo. Ese es el punto líder. Que tenemos la tendencia a estar mirando nada más lo malo que cometen los demás. Y nunca nos prestamos atención a nosotros mismos. Lo pasamos por algo. Y dice Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Verso 13. Me gusta este punto de David, cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, que tal cosa has hecho. Y tu boca ha hablado y tú dices que mereces la muerte, que mereces pagar, ¿y por qué no tuviste misericordia? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, he pecado contra Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Y miren lo que sigue, hermanos. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido o ha perdonado tu pecado, no morirás, pero algo de consecuencias tendrás por tu pecado, para que le pienses todas las veces que puedas antes de volver a cometerlo. Dice entonces el 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Wow. Bendito sea el Señor Jesús. Nuevamente el 14, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El acto de David, llevaron a personas, enemigos de Dios, a blasfemar el nombre de Dios, a hablar mal de Dios. Esa es tu gente. Así son los que sirven a Jehová. Y eso a Dios lo indignó. Nunca tú seas la persona que por tus hechos o tus acciones alguien más blasfeme el nombre de Dios, porque también hay castigo. Tú eres la luz, yo soy la luz, y dice el Señor que esa luz debe brillar donde estemos, para que al ver esa luz las personas que no conocen a Dios glorifiquen el nombre de Dios por tus buenas acciones, por tus buenas obras. Pero nunca de que por tus acciones o por tus hechos el nombre de Dios sea vituperado o sea blasfemado. Así que guardémonos, ¿no? Guardémonos. Entonces, nuevamente, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa. Y miren lo que sigue. Y Jehová, hermanos, aquí no fue el diablo. Y Jehová, que dice la Biblia, hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, así como Dios dijo, el muchachito, el niño, se murió. Te alabamos, bendito Dios.
Esa fue parte de la consecuencia del pecado de David, aunque Dios se lo perdonó. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Curioso David, hermano, cuando le están contando la parábola, él piensa que es alguien más y pronto dijo, ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece pagar, y con 4 tantos, ¿por qué pues no tuvo misericordia? Y era él. El asunto es que cuando le dicen tú eres, él reflexionó, él entró en razón y dijo, y el pecado. No, sabías de que era un pecado. Sabías de que era un pecado. Pero lo pasaste por algo. Pero cuando te imaginaste de que alguien más había hecho eso, lo juzgaste más rápido que inmediatamente. Te alabamos, bendito Dios. Te alabamos, Padre Santo. En 1 Corintios 21, vamos a 1 Corintios 21. Bendito sea el Señor Jesús. 1 Corintios 21, verso 1 al verso número 7, dice así la Biblia. Pero Satanás se levantó contra Israel. Pero Satanás, dice la Biblia, se levantó ¿contra quién? Contra Israel. E incitó ¿a quién? A David a que hiciese censo de Israel. Pongan atención, esto que sigue. No digo que pases por alto lo que acabamos de leer. No, también valóralo, también respeta lo que acabamos de leer acerca de David. Y ahora viene esto otro. Dice nuevamente el verso 1 de 1 de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dice el 2 así de esta manera. Y dijo David, una vez movido e impulsado por Satanás, dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Quiero que notes el verso número 3. Pongámonos abusados aquí. Ojo aquí en el verso número 3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? Fíjate lo que sigue. ¿Para qué procura mi Señor esto que será para qué? Para pecado a Israel. Fíjate, Joab percibió, Joab captó que las intenciones de David, lo que David quería hacer era un pecado. Era un pecado. Ya alabamos, bendito Dios. Pero mira lo que dice el 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Joab está diciendo a David, David, esto que tú me pides, esto que te ha venido a tu corazón es un pecado. Miren cómo el diablo, hermano, ahí se metió en la vida de David y lo movió, lo impulsó a que contara y se diera cuenta cuántos soldados tenía. El ataque de Satanás es de que David ponga la confianza en lo que Dios le da y no en el Dios que le da las cosas. ¿Cuántos de nosotros así hemos caído? Una vez que ya te dio Dios, no sé, no tengo otra, el trabajo, Él te lo dio y ahora Dios, el trabajo, Señor, ya no me deja atenderte a ti. No lo tomes a mal, yo te digo un buen son. Fue lo que me vino, fue lo que te digo. Cada quien es responsable de cómo vive o de cómo se dirige delante del Señor. Como dijo el chavo del 8, tomen por el lado amable. ¿Sí o no? Aunque la verdad no peca, pero damos incomodotas terribles. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo. Que la verdad no peca, pero cuando la verdad nos habla, nos damos incomodotas terribles. Nos ofende, nos enoja, ¿no? Lo vimos en la mañana, las enseñanzas de la mañana. Entonces, Joab sabe de que
de que es un pecado, hermanos, dejar de confiar en el Señor y poner ya la confianza y tener paz y sosiego por las cosas que el Señor nos da. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Pablo enseñó a la iglesia de que se les enseñara a la iglesia de que no confiaran en el materialismo. Dice Pablo a Timoteo: enséñales, pastor joven, a la iglesia, a los miembros, a no confiar en las riquezas, las cuales son inciertas, que confíen en Dios, ¿sí o no? Que confíen en Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, ¿verdad? Que sean dadivosos, generosos. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando la persona no es dadivosa, no es generosa, porque tiene miedo que se le disminuya o porque quién sabe qué va a ser el día de mañana, ¿sabes? No ha aprendido a depender y a tener confianza de verdad en su Creador, o en su Hacedor, o en su Salvador, o en su Padre. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Pero dice la Biblia que la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Fíjate, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados, fíjense, entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín. Fíjense lo que sigue: porque la orden del rey era abominable o asquerosa o repugnante a Joab. Ya la vamos, bendito Dios. Y esto en el verso 7 dice la Biblia: y asimismo esto estaba también desagradable delante de Dios. Eso fue desagradable delante de Dios. Oye, Joab, si tú sabes de que lo que se te está pidiendo es un pecado, ¿por qué lo llevas a cabo? No seas ciego o no seas ciego. ¿Cómo se titula la enseñanza? Si ves, no te conviene hacerte el ciego o la ciega. Déjate de preocuparte por ver las faltas de los demás y tú te descuidas a ti mismo. Si aquellos no entran en razón y no viven de acuerdo con el Señor y tú haces lo mismo, ¿tú piensas que tú te escapas del juicio de Dios o qué? Nunca te achicopales, nunca te entristezcas, nunca te estanques por los errores o los pecados de los demás. Porque tú o yo podemos estar peor. ¿Sí o no? Pero siempre tenemos la tendencia a las faltas o a las basuritas de fulano, de mangano, de tal, nosotros podemos estar peor. Atiende tu vida, atiende tu persona. Es necesario, dice el Señor, primero quita la rama de tu propia persona, examínate a tu propia vida, para que entonces tú puedas ver las faltas de los demás. No seas hipócrita, dice el Señor. No aparentas ser la persona que no eres. Terrible, terrible. Pero ya no le hablo, no sé, ya no le hablo a la hermana Luz porque ahí tiene una basurita. Tú tienes un bigón. Bendito sea el Señor Jesús. Ya le dije a la hermana Mili y al hermano Víctor que no vamos a hablarle a la hermana Luz. Tiene unas basuritas ahí. Pero tenemos un bigón, hermano Víctor. ¿Y qué dice el Señor? Hipócritas, saquen primero su bigón para que puedan ayudar al hermano Luz para quitar esa basurita. ¿Sí o no? Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, para Joab, era repugnante lo que David estaba pidiendo, y lo hizo. Fue tan fuerte la palabra del rey que fue convencido y empezó a contar, y viene y le trae un número, aunque no lo hace exactamente tal como se le pidió a David,
algunos no contó, en este caso fueron a los levitas, porque según el mandato de David, era abominable o era repugnante o asqueroso ante Joab, y a Dios también lo desagradó este asunto, y por esa razón, mira, e hirió a Israel. Vamos a decir, Joab, ¿te dije, David? No te dije yo que era un pecado, David, pero tú de terco. Es que yo necesito saber, tú estás confiado, ¿cuántos tengo? Es un pecado, tú debes de confiar en Dios. Dios te añade aún todavía más de lo que tú tienes. No, a mí me los cuentas. Ay, esto es un pecado, esto es asqueroso. Y fue y lo hizo, fue y contó. Ahora él dice, ¿ves, David? Sí, pero tú te hiciste cómplice. Hiciste lo que se te pidió sabiendo que era un pecado, y ahora vienen las consecuencias no nada más por David, sino por ti también. Oigamos todos aquí, hermanos. Ya la vamos, bendito Dios. Imaginémonos que la hermana Adelia le dice al hermano Víctor, cuéntame a ver qué tanto tengo en el banco. Madre, tenga cuidado, no confíe en lo que tiene, no. A veces le va a venir miedo porque el dinero está disminuyendo, pero el principio de la sabiduría no es el temor a que se acabe el dinero, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, madre. Usted vaya y cuénteme. Madre, es un pecado, le digo que vaya y lo cuente, y no mucho se arranca, y va y lo hace. Y luego después vienen las consecuencias y dice Víctor, madre, le dije, pero ¿por qué usted hizo caso? Sabía que era un pecado. Se hizo cómplice, por causa de los dos, porque hubo quien apoyara ese pecado, Dios trajo juicio y empezó a herir a Israel. ¿Sí? Tengamos cuidado, hermanos, aquí los presentes, ¿no? Y los que nos van a oír, quizás por el tuyo, por el CD también. Vamos a hacer 1 de Crónicas 21, verso 14. 1 de Crónicas 21, 14. Mira lo que dice la Biblia. Así Jehová envió una peste o una enfermedad en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. 70,000 hombres. Bendito sea el Señor Jesús. 70,000 hombres. Yo imagino a David. Yo le dije a David, pero tú, ¿por qué le hiciste caso? Si tú sabías, si tú conocías que era un pecado. Ya la vamos, bendito Dios. Es por la culpa de ambos. Uno que fue citado por el diablo a hacer lo que no debería, y el otro por obedecer a David, que fue citado por el diablo. Y viene el juicio de Dios sobre Israel, y mueren ¿cuántos, hermanos? 70,000 hombres. Gloria al Señor Jesús. Murieron 70,000 hombres. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? Ya la vamos, bendito Dios. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo en secuestrar o retener algo que a Dios le pertenecía. Sabía Ananías y sabía Zafira que era un pecado lo que estaban haciendo, y pensaron por la misericordia de Dios que se iban a escapar, por el amor de Dios que se iban a escapar. Y cayó uno y cayó el otro, hermano. ¿Sí o no? Amén. Amén. Qué burro fue, qué burra fue Zafira el haberle hecho caso a su esposo, que llenó Satanás su corazón para mentirle al Espíritu Santo y secuestrara de lo que ya no le correspondía a él, le correspondía a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Pero pues hay que entender al marido, hermanos. Sí, así háganle como Joab o como Zafira y Ananías. Sí, considera a tu viejo, apóyalo, y aunque tú sepas que sea un pecado. Pero cuando alguien más lo cometa, enójate como David y merece la muerte. ¿Y qué cuando Dios te dice eres tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bendito sea el Señor Jesús. Terrible, ¿no? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Les prohíbo que participen del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Pero también aparece el diablo ahí y convenció a Eva con su buena predicación, ¿no? Ya de ver, no sé, hermano. Y Eva, tú piensas, Eva, no te hagas equivocado, Eva. Ay, no sé qué día el diablo ahí, ya me lo imagino. Poniéndole bastante salsa a los tacos y Eva enchinándose. Ay, yo no la sentí, yo tenía abajo. No es así, Eva, tú puedes participar, no malentendiste a Dios. Y si lo dijo Dios, es mentiroso, Dios no es cierto, no es así. La otra se emocionó y participó de lo que no debía. Ella sabía de que, óiganme bien, hermanos, ella sabía de que estaba prohibido por Dios, ¿sí o no? Y participó, y luego le dice a su marido, oye viejo, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Eva? ¿Qué pasó, Cuchi? Mira, tú sabes que yo siempre te he querido, te he apreciado, pero ¿te acuerdas lo que Dios nos dijo? Dijo, sí, ¿cómo no? De ese árbol sí, que no participáramos, así nos dijo Eva. Sí, pero no me son mentiras, no es así. ¿Tú crees? Sí, no es así, mira, yo ya comí, come tú también. Y comió, sabiendo también Adán de que era un pecado, que no debería, hermano. Pero pues, la vieja le dijo, hermano, su amor, sácale manteca al bote. Está bueno, Iván, voy a participar, pero me echa la bendición. Dime que Dios me bendiga, que Dios me acompañe, que Dios esté conmigo. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, la iglesia se está poniendo loca. ¿Sabes lo que es el diablo cuando oyes la verdad de Dios? Procura pronto quitarla, para que no se te vea fruto en tu vida ni fruto en mi vida tampoco. No por nada dice la Biblia, retén lo que tienes para que ninguno tome lo que ya es tuyo. Hay que defenderlo capa y espada. Cada uno es responsable de cuidar y valorar lo que una vez estamos aprendiendo de nuestro Dios. Si tienes familia y la amas, métele el hombro. Métele el hombro y dile, ¿sabes qué? Obedece a Dios, obedece a Dios. Por muy chiquito que sea tu negocito, tu empresita, si tú estás bien con Dios, tu empresita te va a dar abasto a que les des a 5,000, a 4,000, sin contar niños y mujeres. Pero esté bien con Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Está mal con Dios el que entrega llevado mucho y anda con prostitutas y malgaste, no tenga temor de Dios. Un día te ha de faltar, un día te quedarás con una mano hasta adelante. Ya que reconozcas el pecado y te vuelvas al Señor y le pides perdón. ¿Te fijas? Eso hay que enseñarles a los de nosotros, hermanos. Si nos hacen caso, qué bueno. Y si no, pues nosotros cumplimos. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Les cuento algo? Pongan atención. Isaac tiene su esposa y tienen 2 hijos. Uno se llama Jacob y el otro Esaú. Pongan atención, hermanos. La mamá ama a Jacob y el papá ama ¿a quién? A Esaú, porque come de su casa. Bendito sea el Señor Jesús. La mamá a Jacob y el papá a Esaú. Y por estas dos acciones o sentimientos el uno del otro, llevan a su familia, a sus 2 hijos, a que se aborrezcan. ¿Qué malos padres, no, hermanos? No es ser un buen padre así. Bendito sea el Señor Jesús. Pero también está el caso de Lot. Lot, como le gusta emborracharse, sus hijas dicen, como no hay más varones, entonces embriagamos a nuestro padre, pues no se nos será difícil, pues le gusta tomar. Y una vez embriagado,
Me meto yo con él y después te metes tú para mantener descendencia. Wow. Qué padre, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Qué tremendo cuando no estamos dando el kilo en el lugar. Mira, a veces no es tanto que no lo des. El asunto es de que a veces tus hijos no valoran y no respetan lo que tú les enseñas o lo que tú les inculcas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Samuel vienen los ancianos de Israel y le dicen: Samuel, danos un rey y no pienses en tus hijos porque no andan en tus caminos, no son como tú? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No es que Samuel no esté dando el kilo, sino que sus hijos por el materialismo se dejaron sobornar y no estaban ejerciendo el puesto de jueces como lo deberían, porque el dinero los deslumbraba. A su papá nunca el materialismo lo deslumbró para nada. Bendito sea el Señor Jesús. Pero imagínate que por borracho, como en el caso de Lot, como en el caso de Noé, la familia sea así. Estamos siendo buenos padres, ¿no? No estamos enseñándoles o guiando bien a nuestra familia. En parte tenemos mucha culpa. Ahora, bendito sea el Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de Acab y Jezabel? Gloria al Señor Jesús. ¿Qué tiene mi consentido? ¿Qué tienes, papi? ¿Por qué terminas tan demacrado y no comes? No, es que Nahuel no me quiso vender su viña ni cambiar por otra. Pero usted es el jefe, usted es el que manda. No más la vieja. Pero si quieres evitarte problemas, déjamelo a mí. Este asunto lo trato yo. Más imagínate, hermano, ¿no? Hizo esta mujer lo que no debió y su esposo consintió, hermanos. Acá de tal palo estaba la estía. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Lo sacaron del huerto del Edén. ¿Qué pasó con Anías y Zafira? Rebotaron los dos. ¿Qué pasó con la Jezabel? Ya para cuando trataron de ir a enterrarla porque era hija del rey, ya nada más estaba la pura calavera en las palmas de las manos. Y con el rey acá se desangró, ensartado de un flechazo, ahí se murió. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Si sabes, mirando que es una falta, mira, ten cuidado con nada más estar mirándolo hasta allá. No, considérate tú también. Porque no piensas que si tú estás peor o igual, nada más aquellos van a caer, tú también vas a caer. Como te enojas por los pecados de los demás, enójate por los pecados que tú cometes, que tú haces también. Bendito sea el Señor Jesús. Yo no estoy enseñando de que nos apapachemos los unos a los otros, no, que si vemos, no nos hagamos los ciegos, a nosotros mismos también. ¿Sí o no? Empecemos por nosotros, dice la Biblia, para poder ayudar a alguien más. Porque hace un tiempecito para atrás prediqué de que un ciego no puede guiar a otro ciego. Es ridículo de que tú, siendo una ciega en tus pecados, quieres ayudar a un ciego en sus pecados. No vas a poder. Bendito sea el Señor Jesús. En Hechos capítulo 5, verso 27 al verso 29 dice así la Biblia. Bendito sea el Señor Jesús. Pongan atención aquí, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Es interesante este pasaje bíblico también. Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron a los apóstoles, recuerden que la palabra de David fue tan poderosa en la vida de Joab que se dejó convencer sabiendo él que lo que le estaba pidiendo David era un pecado. Y lo llevó a cabo, participó en ese pecado. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? ¿A cuántos mató? A 70,000. Él participó, se hizo partícipe
Porque fue tan fuerte la palabra de David sobre su vida, porque ¿qué le hago? Así nosotros le hacemos, no, y me da a veces cosas de personas que así, hermano, así. ¿Qué quieres que haga? Hijo, eso digo, no, pues algo. Llévalo a cabo, peca contra Dios. Pues ya es lo que quieres hacer. Pero bueno, mira, Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron a los apóstoles, los presentaron en el concilio a los apóstoles. Y el sumo sacerdote les preguntó, fíjate lo que dice el verso 28, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? En el nombre de Jesús, hermano. Les tenían prohibido, estrictamente prohibido, de que no predicaran, de que no enseñaran a Jesucristo, mientras que Jesucristo dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero mira los sacerdotes poderosos, estrictamente prohibiéndoles, diciéndoles: no prediquen en ese nombre. Gloria a Dios por los apóstoles, no por todos. Hagamos a un lado a Judas Iscariote, porque fue un cabezón, porque se le dio la oportunidad y la desaprovechó, hermanos. Por el materialismo le dio la espalda al Señor Jesús. Entonces dicen los sacerdotes: no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, de vuestra enseñanza, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles, gloria al Señor Jesús, dijeron: es necesario. Wow. Los apóstoles no fueron como Joab, de que David dijo: yo mando, yo digo. Ya alabamos, bendito Dios. Era de que Joab hubiera dicho: máteme, mi señor el rey, pero es un pecado. Como un tipo José: acuéstate conmigo, es un pecado. ¿Y qué hizo José? Huyó, corrió, ¿verdad? Y no se revolcó con la mujer esa casada, esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque temían a Dios, hermano. Ese es el principio de la sabiduría, el temor al Señor, hermano. ¿Sí o no? ¿Qué es el temor a Dios? Alejarte de lo que tú sabes, de lo que tú conoces que es pecado. Porque hay, óigame bien, hay del que sabe hacer lo bueno, no lo hace. Es pecado. Te alabamos, Padre bendito. Entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Papito, rey, mamá, papá, que sea, es necesario obedecer a Dios. Cuando usted sabe de que es un pecado y quieran convencerlo, no, Señor, nunca se haga cómplice, porque caen los dos, como Ananías y Zafira, como David y Joab, como el rey Acab y Jezabel, como Adán y Eva. Qué buenos ejemplares nos dejó el Señor, ¿verdad? Para que no hagamos lo mismo nosotros, porque mi Dios no cambia, hermano, sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Yo siento pedirles que le den un fuerte aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo por su bendita y santa palabra. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Bendito sea el Señor Jesús. Pero oigan lo que vamos a leer en el verso 33 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Una vez que los apóstoles les contestaron a estos religiosos poderosos, no son el todopoderoso, pero tenían cierto poder. Una vez que oyeron a los apóstoles decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, mira lo que dice el 33 del capítulo 5. Ellos, los que les prohibían estrictamente a los apóstoles predicar y enseñar en ese nombre, y los que habían llenado a toda Jerusalén de la doctrina del Señor, ellos, oyendo eso, les aplaudían. No, hermanos, se enfurecían, se enjetaban, porque no les hacían caso, porque no se sometían. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Y qué creen? Los estaban sacando de la cárcel. A los apóstoles los golpeaban. ¿Saben lo que hacían ellos? Se gozaban porque padecían por causa del nombre de Jesús.
Entonces, oyendo ellos esto, se enfurecían y querían ¿qué? Querían matarlos, porque no se sujetaban. La gente de Dios a los hombres, Jesús dijo: no os hagáis esclavos de los hombres, porque por precio han sido comprados. ¿Sí o no? Amén. En Juan capítulo 8, verso 1 al 11, ¿cuántos nos quedaban? 14 minutos más o menos, ¿ok? San Juan 8, 1 al 11, dice así la Biblia. Noten lo que sigue. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, hermanos. Se la hallaron en el hecho. Y poniéndola en medio, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Y qué creen? Volteen para acá. Venían con la Biblia en la mano. Con la Biblia. Maestro, esta mujer con Biblia en mano ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y abren la Biblia y empezaron a ojear. Y aquí dice la Biblia, aquí dice la palabra de Dios, que a las personas que cometan ese acto, sean ¿qué, hermanos? Sean apedreadas. Verso 5, leámoslo. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, porque la escritura les importaba un cacahuate, y el pecado ese era, nos importaba también un cacahuate. El asunto era, estaban tratar de ver que Jesús respondía para poder acusarle, para poder, no sé, señalarlo, entregarlo, agarrarlo y matarlo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9. Pero ellos, al oír esto, que esté libre de todo pecado, vino su primera piedra. Pero dice entonces, pero ellos, al oír esto, fíjate, acusados, ¿por qué? Por sus conciencias. ¿Por qué? Por sus conciencias. A veces no es el Espíritu Santo el que te acusa, es tu conciencia. La conciencia te ayuda porque Dios ha puesto ahí en la conciencia leyes para que las obedezcas, y algunos que no oyeron jamás la palabra de Dios, por sus conciencias van a ser juzgados. Ya te lo enseñé, por sus conciencias. Pero a veces las personas a sus conciencias les dan una patada, no le hacen caso a sus conciencias, y a veces es la conciencia que te está diciendo, no es el Espíritu Santo. O también puede ser el Espíritu Santo, si es que eres una verdadera creyente o un verdadero creyente. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos, hasta los más jóvenes. No, tenían familias con sus huertos, con sus chispayates, con sus jovenazos, todos con ladrillos, mitades de bloques, esperando nada más la orden, ¿verdad?, para dejarles que las peñascasos sobre la mujer que cometió el adulterio. Pero Jesús les dijo: a ver, joven, a ver, usted, papá de familia, con toda su familia, pasen, pónganse en fila. Nada más les quiero decir esto: ustedes están libres de pecado, prepárense con sus bloques para que se los zorrajen a esta mujer. Porque Jesús dijo: si están libres de pecados, háganlo. Pero ellos empezaron a checarse, a examinarse por sus conciencias, y dijeron: no, estamos muy mal también nosotros. ¿Qué es que hicieron? Hermano, soltaron las piedras. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia en el verso 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Miren qué bonito dice el Señor:
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, que Dios te bendiga. No, a veces nos olvidamos de este bonito detalle, porque el Señor no apapacha el pecado de nadie, ¿no? ¿Sí o no? Él le dice, ni yo te condeno, porque no vine a condenar el mundo, pero un día condenar el mundo, pero no es el tiempo. Y le dice, vete y no peques más. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. En San Juan 3, 19 al 21 dice así la Biblia: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más que, hermanos, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nota otra vez el verso número 19, el capítulo 3 del libro de Juan. Y esta es la condenación, que la luz, o que la palabra, o que Jesús vino al mundo. Noten lo que sigue. Y los hombres que conocían la luz, que conocían la palabra, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Bendito sea el Señor Jesús. Amaron más las tinieblas que la palabra. Pero tenían la palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Pero la palabra la citaban para alguien más, pero nunca se la citaban a ellos mismos. ¿Estoy explicando? Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia en Hechos 8:21, así le dijo Pedro a un brujildo que según había creído se había bautizado: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así son las personas que les viene la luz de Dios, la palabra de Dios, y aman más las tinieblas que la luz. La luz las usa para alguien más, pero para sus vidas nunca jamás. Ellos no viven la palabra, no viven la luz de Dios que les ha llegado, la rechazan en sus vidas y usan la luz, usan la palabra para alguien más. Son luz para fulano, mangano, sultano, pero para sí mismos son tinieblas. Terrible, ¿no, hermanos? Y cuando una persona cae en esa categoría, Dios dice así de esta manera a través de Pedro: tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, porque en prisión de maldad veo que estás y en hiel de amargura. Bendito sea el Señor Jesús. Noten el Salmo 50. ¿Voy a estar la vez, hermano? ¿Puede? Okay. Salmo 50, verso 16 y verso 21, dice así la Biblia. Noten este punto. Pero al malo dijo Dios, al que le vino luz, pero amó más las tinieblas que la luz, porque tenía luz. Qué terrible cuando tú tienes luz y la usas nada más para verle los defectos al hermano Víctor. La luz, la Biblia dice, aquí dice, mira, tales personas que hacen esto, aquí dice la Biblia, pero nunca la aplicas para tu propia persona. Qué terrible, hermano, ¿no? Qué burro, digo, ser ciegos para uno mismo y tener los ojos bien pelones para la hermana Lourdes, para el hermano Víctor, para el hermano Tino, para el pastor, y para ti nunca te alumbras, nunca usas la Biblia en tu vida. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Dice entonces el verso 14 del Salmo 50, pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes o de mis palabras? ¿Qué tienes tú que andar hablando de mis palabras y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces, ¿qué? La corrección. Tú aborreces la corrección. Pero ¿cómo te gusta corregir y exhortar y regañar a los demás? ¿Y cuándo te vas a corregir tú? Te vas a señalar a ti. Te vas a considerar a ti. ¿Cuándo? Bendito sea el Señor Jesús. Aborreces la corrección. Que a ti no te diga nada. ¿Me explico? Pero ¿cómo te gusta decir? ¿Me acuerdas, David? Ese hombre merece la muerte. Pero tú eres, yo soy piedad, misericordia. Tengo en consideración, todos pecamos, todos la regamos. Cuando se trata de uno. Pero cuando se trata más, que se muera y que pague, tiene que pagar. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces tú aborreces la corrección
Y echas, fíjate hermano, y echas a tu espalda la luz que te ha llegado. La palabra la echas a tus espaldas. Y ayudas a tu esposo a que se le eche también a su espalda, y a tu familia que se le eche también a sus espaldas. Pero como toda la familia, cómo mira todas las pajas de los demás. Y ustedes nunca se echen de ver sus propios bigones que traen en sus propias vidas. Terrible, hermano. No hagamos eso, el Señor dice, no hagas eso. Si tú puedes ver y sabes de que es un pecado y tú lo estás haciendo, considérate a ti mismo, no seas ciega o ciego a tu propia persona. ¿Sí o no? Componte y enderezate tú para que tú puedas ayudar a alguien más. ¿Quién te va a creer? Si estás peor. Ciego no puede llegar a otro ciego. Y echas a tu espalda mis palabras. Fíjate lo que dice el 18. Si veías al ladrón, ellos tenían la palabra, pero la echaban a sus espaldas. Tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste si yo he callado, dice el Señor. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. No más. Lo que dice el Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Romanos 2, 17 al 24. He aquí tú tienes sobrenombre de judío. Quítale la palabra judío, ponle cristiano ahí si quieres. He aquí tú tienes el sobrenombre de ser cristiano y te apoyas en la ley o en la palabra de Dios y te glorías en Dios por su palabra y conoces su voluntad. Instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar eres un ladrón. Amas más tú las tinieblas que la luz. En tu vida la palabra la echas a tus espaldas. Pero enseñas de que no se debe de robar y tú eres un ladrón. Saca primero la viga de tu propio ojo para que puedas atender y ayudar a las personas que se le ven esas pajitas o esas cosas malas que tú conoces que es un pecado delante de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar curtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos dice cometes sacrilegio o te roban los ídolos. Tú que te jactas de la ley o que presumes de la palabra con infracción o con tu desobediencia, deshonras a Dios de la palabra que te jactas. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 1 al 11 de Romanos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, que quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del castigo de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios ha sido paciente y bueno contigo, que te ha esperado a que cambies de vida. Pero no quieres aprovechar. Piensas de que tú eres la consentida o el consentido del Señor, que tú puedes vivir como se te pega tu regalada gana y que nada más los que hacen mal les va a ir como en feria y a ti no. Terrible, ¿verdad, hermanos? Dice el 5 así: pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Escúchenme bien, jóvenes, no hay acepción de personas. Si tú sabes, joven, de que es un pecado, aunque tu papá te diga, no le hagas caso. No te hagas la ciega, no te hagas el ciego, no te hagas cómplice como la niña de Zafira, como Adán y Eva, o como el rey Acab y la Jezabel. Si quieres. Ambos cayeron. ¿Sí o no?
Noten este punto, Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mira, pongan atención aquí. Ya vamos a terminar. Otra vez el Salmo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra entender. Entender. Bueno, empecemos por los errores. Ahorita te digo que es la palabra entender. La palabra errores quiere decir pecar. ¿Cómo leeríamos el pasaje bíblico? ¿Quién podrá entender sus propios pecados? Pero la palabra entender aquí quiere decir mirar. Mirar. ¿Cómo leeríamos el pasaje bíblico? No se te olvide que la palabra errores es pecar. Y entender quiere decir mirar. Leeríamos entonces el pasaje bíblico así de esta manera. ¿Quién podrá mirar sus propios pecados? ¿Quién? ¿Quién? Muy difícil, hermano. Muy difícil. Pero aún hay más, dijo alguien por ahí. ¿Se acuerdan? Un señor que le decía así. Aún hay más. También, aparte de mirar, quiere decir sentir. ¿Quién podrá mirar y sentir el pecado que está cometiendo? O los pecados que está cometiendo. ¿Quién podrá? Pero también quiere decir prestar atención. ¿Quién podrá prestar atención a sus propios pecados? ¿Quién nos podrá mirar? ¿Quién nos podrá sentir a sus propios pecados? No a los pecados de los demás, porque para eso estamos cuerdos. Sentimos siempre el pecado que comete el demás, siempre nos fijamos en el pecado que comete el demás, pero tus pecados, los puedes mirar, los puedes sentir, les prestas atención. Ahora por último, fíjate lo que dice hermanito. Enseñar. ¿Cómo leeríamos el pasaje bíblico? Lo leeríamos así. ¿Quién podrá enseñar sus propios pecados? A ver, nada más imagínate que la hermana Jessica pecó, pero ella mira sus pecados, siente sus pecados, presta atención a sus pecados, y cuando llego yo a su casa me dice, hermano Gil, que siéntese, le voy a enseñar, le voy a hablar, no de la hermana Brenda ni del hermano Tino, no. Le voy a hablar de mí. ¿Y qué me vas a hablar, Jessica? De mis propios pecados. Voy a hablar de mí. Hermano, ¿dónde se ve eso? Hablarás del mundo entero. Y cuando en la familia, cuando algo, no digas nada. Yo te dije no digas, hazte la disimulada, hazte disimulado. Nosotros somos los santos con Blue Demon en un lado. Pero cuando se reúnen hablan de las pajas de medio mundo, pero de sus propios pecados. A ver, hermano, ¿alguien? Yo una vez estuve en la casa y Dios es testigo, que Dios me desplome y haga lo que Dios tenga que hacer. Si estoy mintiendo, que no voy a usar el nombre de mi Dios eterno en vano, porque dice el Señor que no tiene por inocente una persona que se atreva a tomar su nombre en vano. Una persona, estuve yo en su casa y empezó a hablar de medio mundo. Dije, ¿ya? Y dijo, ¿qué? No, sí, ya acabamos de hablar, de platicar. Bueno, fulano, mangano, fulano. Ahora, empiezo yo a que tú me cuentes lo tuyo, yo te cuento lo mío. Mira, así fueron los dientotes que me peló. Porque no tenía en mente contarme nada de lo de él y lo de su familia. Pero cuando llegaba alguien hablaba del mundo entero, hermano. Y luego se enojaba como David, ya no les hablamos, ya no nos juntamos. Hasta favor que haces, quiero que sepas en algunos casos, con algunas personas. No sabes bien qué haces, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Quién va a considerar a mirar sus propios pecados? Imagínate que yo me siente con el hermano, me toca ver lo que vino, le voy a contar mis pecados. No, hermano. No, yo vi el cielo abierto, es lo que le voy a contar al hermano Cristo. Que el Señor me dijo que me iba a bendiciones, que me una empresa grandísima, más de la que ya tengo. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Cantares 1:6, dice así la Biblia. Quiero que lo busquen lo más rápido que puedan porque el tiempo ya más que vuela. Cantares 1:6. Cantares 1:6. Te alabamos, bendito Dios. Cantares 1:6. Dice, no reparéis en que soy morena. Digan conmigo, no reparéis. No reparéis.
¿Qué te recuerda cuando oyes esa palabra? No reparéis. ¿Quiénes son los que reparan? Los caballos, los broncudos. ¿No? Aquí dice en el libro de Cantares: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. La palabra reparéis, no reparéis. ¿Sabes lo que quiere decir? Ver. Lo que esta mujer está diciendo: no vean, no vean. Pero también, aparte de ver, quiere decir menospreciar. O sea, no vean y me menosprecian porque soy morena. La palabra morena quiere decir tostada o renegrida o renegrido. ¿Sabes? Dice la Biblia, diciendo esta mujer: no reparen, no me miren y me menosprecien porque me ven que estoy renegrida, porque me he quemado. ¿Saben? Lo que pasó es que yo me puse a cuidar las viñas de mis hermanos, y mi viña era mía, la descuidé. El sol me miró, el sol me tostó, el sol me renegrió, el sol la quemó. Muchas personas que están bien quemadas. Una vez a un polibos le dijo su mamá, era otro polibos: hijazo de mi vida, ya te tengo tus frijolitos aquí listos para el papucho de papuchos. Me quemas, madre. ¿Cómo que frijoles, madre? Me quemas, madre. Porque a veces nosotros familia la quemamos. Bueno, en Marcos 4, 5 y 6 dice así la Biblia: otra parte cayó entre pedregales, hablando de la palabra del Señor. Otra parte cayó entre pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Marcos 4, 16 y 17: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, más cuando les convino, ¿verdad? Pero no tienen raíz en sí mismo, no tienen raíz en sí mismo, ni tienen la raíz profunda porque les faltó tierra, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 4, 16 y 17 en la versión Biblia al día, dice así la Biblia: otros son como lo sembrado en terreno pedregoso, cuando oyen la palabra y enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, y enseguida se apartan de ella. Cuando les toca a ellos esto y aquello, se olvidan de la palabra. Y luego se queman porque han descuidado de la palabra y hacen cosas que no, y se tuestan, se queman. Y la mujer de Salomón dice: no reparen, no me miren ni me menosprecien, porque, ¿saben? Me descuidé, me descuidé, me puse a cuidar a todos, pero lo mío no lo cuidé. Cuando hacía, no digan nada. Hablemos del medio mundo, pero de nadie digamos nada. Hay gente muy comunicativa, hermano, pero no comunica lo de ellos. Yo conozco gente chismosa, hermano, que ha pasado por aquí. Chismosísima. Tienen diarrea verbal. Bendito sea el Señor Jesús. Les encanta andar de casa en casa investigando, checando a ver qué ven o ver qué huelen, y luego se juntan en manaditas y empiezan a hablar del mundo entero. Bendito sea el Señor Jesús. Hechos capítulo 14, verso 22 dice la Biblia: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándonos que a través de que permaneciésemos en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
No descuides la palabra de Dios, así venga y se presente lo que se presente en tu vida. No es tras sus espaldas la palabra de Dios. Manténgase fiel al Señor. No se queme. Que sus raíces estén profundas para que el sol no las dañe. Y por último, ya me quedan algunos 2 minutos, lo más rápido lo voy a leer. Segunda de Samuel 20, 9 y 10. Entonces Joab, pongan atención, entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien? Amasa, ¿te va bien? Le dice a Joab a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Noten este punto. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para darle un besote, hermano. 10. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y lo hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Amasa se descuidó de otro varón, le trae una dagota. Según le iba a dar un beso, pero se descuidó, no se cuidó y le ensartaron la daga, hermanos. En Génesis 4, Abel no se cuidó de su hermano, de repente se levantó y lo mató, hermano. En Romanos 6:23 dice la Biblia así: la paga del pecado es muerte. Para todos, jóvenes, adultos, no nos descuidemos. Si nosotros podemos ver de que es un pecado, no nos hagamos los ciegos a nosotros mismos, porque como cae uno, cae otro. Dios no hace excepción de personas. No te descuides. Así como Amasa, que se descuidó y no pudo ver la dagota, se le echaron. La sulamita se descuidó y se quemó, se tostó con el sol. No nos descuidemos, hermano. Amén. Cuidado con estar viendo pajas y no echarnos de ver la viga que hay en nuestro propio ojo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este mensaje fue una bendición para tu vida, dale fuerte el aplauso al Padre y al Espíritu Santo por su bendita y santa palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Amén.